No es algo tan difícil. Echarle para atrás para que lo... Déjenme subir a ponerle el volumen. ¿Dónde está? El conocimiento adquirido en genética en los últimos 20 años ha cambiado radicalmente el curso de la medicina. Ha cambiado la forma de concebir las enfermedades, ha cambiado la forma de hacer diagnóstico y está cambiando la forma de tratamientos. Entrar en el mundo de la biología molecular implica entrar en la historia de la vida del planeta. Esto es la biología molecular, el estudio de los seres vivos desde el punto de vista de sus moléculas más simples y, por supuesto, esto nos lleva al ADN. Bien, como él acaba de decir, la biología molecular es el estudio prácticamente de la vida desde el inicio en su punto más pequeño. ¿Qué quiere decir del ADN? Cuando hablamos de molecular, obviamente su nombre lo dice, molécula. Pero ¿qué moléculas estamos hablando? El ser humano, su molécula principal, además del núcleo y la célula, es el ADN. Bien, todos los seres vivos en el planeta tienen ADN. ¿Ok? Muy importante. Desde que inició la vida en el planeta hace 3.000 millones de años, el código genético ha sido y seguirá siendo el libro a descifrar que guarda todos los secretos de la evolución de cada especie. Aún las más antiguas, como las arqueas, dependen de esta pequeña molécula conformada por 4 bases y cuyas combinaciones se manifiestan en todos los reinos, animal, vegetal o protista. Desde los animales marinos, plantas, microbios, hongos, virus, insectos, todos comparten estas 4 bases púricas y pirimídicas. Las tuvieron los dinosaurios y ahora las aves. Por supuesto, el ser humano moderno las comparte con sus más antiguos ancestros y hombres primitivos. Y toda esta información yace en cada una de nuestras células, en las neuronas, en los leucocitos, en el cabello, en la saliva, en una pequeña región denominada núcleo. Es ahí donde se fabrica todo. Ahí está el atlas de la información de la vida en estructuras conocidas como cromosomas, los cuales contienen los genes, y los genes a su vez están formados por estas 4 bases: adenina, timina, citosina y guanina. Bien, los genes están formados por las 4, eso se llaman bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina y guanina. Además de eso hay una adicional que es la uracila, que forma parte del ARN mensajero. ¿Qué ocurre? Como él estaba hablando, la parte principal del hombre es el ADN. El ADN se crea en el núcleo de la célula. Si los animales aún así que no tienen un núcleo, tienen ADN porque tienen, como las arqueas, tienen su ADN porque es su código genético. Ahora le pregunto yo a usted, el ser humano es el mismo de hace 3.000 millones de años al ser humano que hay ahora. ¿Usted cree que el ADN de la persona del primer hombre es igual al ADN del hombre actual o el ADN cambió? ¿O solo hubo rasgos o cambios físicos? ¿Quién me responde eso? Obviamente cambió, pero ¿Cómo? cambió. Cambió. Bien. El ADN de una persona y un animal o de todos los seres vivos del mundo son diferentes. Es lo que lo determina a cada quien. Bien. Sí, usted sabe que un animal es un perro por un ADN, pero para poder saber la raza de perro tiene que ver el rasgo. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué son los rasgos? Los rasgos vienen dentro de los genes. Eso significa que cada animal es diferente. Su ADN es diferente de cada cosa. Ah, es un perro. Ah, pero es un siberiano. Ah, es tal cosa, pero es tal cosa. Es una planta, sí, pero es una margarita y es una rosa. Por rasgo físico. Y los rasgos físicos se adquieren mediante los genes. Recuerde que los genes se pasan de generación en generación. Ya hablamos de genes recesivos y genes dominantes. Bien. Pero entonces, tenemos genes que se saltan una generación. Bien, los ojos, el color de los ojos, el color del pelo, si es pelirrojo, no todos sus hijos van a salir de pelirrojo, pero los nietos quizás sí. ¿Por qué? Porque hay genes que siendo recesivos se ocultan por un tiempo y luego sale. ¿Por qué pasa en el reino animal? A veces el ser humano, cuando a Discovery o National Geographic descubren algo diferente, no, que mira que este perro
este perro nació de estas dos razas, pero este perro es totalmente diferente a los hermanos. ¿Por qué? Porque como digo, hay genes que permanecen escondidos durante muchos años. Y quizás en el momento que hubo un nuevo ser que nació de la reproducción de dos animales y ese ser es diferente a los demás, significa que el gen tuvo que mutar. Y eso es lo que vamos a ver después de este tema. Vamos a ver mutaciones. Tuvo que mutar, ya sea para sobrevivir o para adaptarse. Bien, en el mundo de mutaciones, la gente, si usted ve Marvel o estas cosas y que no, que los X-Men, eso nunca va a existir, eso es falso. El ser humano puede llegar a un punto en el que él tenga que mutar para poder sobrevivir a los cambios que ocurran al nivel mundial. Bien, por más que la gente diga que el ser humano llegó al tope de su evolución, hay científicos que dicen que no llegó al tope. El ser humano tiene que seguir evolucionando. ¿Por qué? Porque va a llegar a un punto en que va a tener necesidad y va a tener que evolucionar. ¿A causa de quién? Del mismo. Porque uno mismo es el que está haciéndole daño al planeta. Y si el planeta llega a un punto en que ya él mismo realiza un cambio, el ser humano va a tener que adaptarse. ¿Bien? ¿Cómo pasa ahora en el COVID? Vamos a entrar al COVID. Las personas tienen COVID, se enferma, se enferma una embarazada y cuando nace el niño nace con COVID, pero el niño no le da fuerte porque creó anticuerpos dentro de la madre que lo hicieron más fuerte al COVID. ¿Qué va a pasar? La generación que siga después, la generación que nació en la época del COVID, quizás sea inmune al COVID. Bien, eso es lo que pasa. ¿Sí? La inmunidad puede suceder porque el ser humano tiende a mutar para sobrevivir. Bien, los genes mutan dentro del núcleo dependiendo de lo que es necesario. Bien, y eso ha pasado. Hay niños que son inmunes a ciertas enfermedades por la sencilla y simple razón de que a la hora de la reproducción el gen que estaba dentro de ellos mutó para poder sobrevivir. Bien. Los usos de la biología molecular son ilimitados. En medicina nos ha permitido conocer el origen de los tumores, leucemias y un sinnúmero más de enfermedades. Nos ha proporcionado información del comportamiento epigenético, de la interacción con otros genes como los virales y bacterianos. Nos ha permitido predecir enfermedades y prevenirlas. Ha facilitado el diagnóstico de entidades que antes hacerlo era lento o incluso imposible, pero más aún nos ha proveído de nuevas modalidades de tratamientos moleculares como en las enfermedades oncológicas o autoinmunes, y sobre todo esto también está empezando a proveer alimentos a nuestra especie. La biología molecular también ha sido útil para trazar nuestra historia antropológica, el origen de las especies y lo que a esta molécula le ha ocurrido desde el inicio de la vida y lo que le ha ocurrido, por supuesto, al Homo sapiens sapiens. Bien, como él dijo, la biología molecular ha ayudado al ser humano a hacer todo lo que es necesario para sobrevivir. Bien, como ya hablamos antes, si hubiera ocurrido el COVID hace unos 70, 80 años atrás, quizá hubiera matado más de la mitad de la población, porque simplemente la biología no estaba tan avanzada. Bien, no había... Profe, disculpe, eso significa que si hoy en día ocurre o casos de la peste negra, no nos afecta tanto o solo a los euroasiáticos que allá fue donde fue el epicentro. No les va a afectar tanto por muchas razones. La peste, como usted dice, la peste negra en la época que pasó no había antibióticos, no había nada de estas cosas. La gente se curaba de manera con medicina natural, por decirlo así. Pero ahora el ser humano ha avanzado tanto que el ser humano creó el antibiótico fue para eso. ¿Qué pasaba? Antes enfermedades sencillas, una fiebre mataba a las personas. Una persona le daba una fiebre y era como una sentencia de muerte, porque no había manera de curarlo. Tenías que darle medicina, los médicos iban y le daban medicina de estas naturales o cualquier otra cosa, pero no habían antibióticos. Por eso es que la biología molecular es tan importante.
estudiar la molécula de, vamos a decir, el COVID, que ha mutado. El COVID ha mutado en diferentes formas, la delta, la gamma, y tiene una gran cantidad de nombres, ya sea porque se volvió más contagioso. ¿Qué ocurre? El ser humano tiene que estudiar cada evolución o cada cambio que ha ocurrido en el virus. Y si no hubiera biología molecular, no lo hubiéramos podido estudiar. Simplemente el COVID hubiera seguido matando gente, porque no hubiéramos tenido los medios para poder frenarlo ni ver qué hacer. Hubiéramos tenido que vivir, las personas hubieran aprendido a vivir todo el tiempo confinados para evitar enfermarse. Bien, como un apocalipsis, para decirlo así, porque no hubiera quedado de otra. Profe, entonces las personas de la siguiente generación, o sea, una persona que tuvo COVID se recuperó. Y bueno, después tiene un hijo, ese hijo va a soportar más la bacteria, el virus. Correcto, quizás el virus no le dé a la siguiente generación tan fuerte como le dio a las personas de ahora, porque nadie, ninguno de nosotros nos dio eso. Es fácil, la influenza. Cuando la influenza dio, que era una pandemia en el 2009, yo todavía estaba en la escuela. Cuando eso pasó, aquí nadie usó mascarilla en Panamá. Eso nunca se usó. Y la influenza mataba a la gente más rápido que el COVID, pero no era contagioso al nivel del COVID. Esa es la diferencia de las dos. ¿Qué pasó? La influenza dio, no sé qué, mató a más personas mayores que a las personas jóvenes. Se encontró la vacuna para el H1N1, que es la influenza, lo que llamamos influenza, y listo. Las personas se vacunan todo el año, todos los años, y no pasa nada. Le da como un resfriado común. Yo nunca me he vacunado, y si me he dado influenza alguna vez, me dio y nunca lo supe. Lo viví como un resfriado. ¿Qué pasa? A los niños de ahora, a los niños que nacieron después de esa época, del H1N1 o de la pandemia esa de la influenza, a esas personas muy pocos le da esa enfermedad. ¿Por qué? Porque como usted dijo, ellos son la siguiente generación. Su mamá sufrió de esa enfermedad, el cuerpo crea los anticuerpos, la mamá quedó embarazada, su hijo nace con esos anticuerpos y se fortalece mediante él está dentro de su mamá. Así que a la hora... Pero lo que yo quiero saber es que, por ejemplo, yo estoy viviendo en esta época donde está el COVID, pero yo no he tenido contacto con el COVID, a mí no me ha dado. Entonces, si es que tengo descendientes, no tendrían por qué salir más inmunes, no sé si me explico. Más inmunes, tú dices que no debería... Ajá. ¿Por qué? Hay personas que piensan que el COVID nunca le dio, pero se cree, los científicos dicen que a todas las personas del mundo le va a dar COVID en algún punto. La diferencia es que siempre han habido personas asintomáticas. Usted puede tener el virus, nunca le dio ni un síntoma y lo puede transmitir. Así que es falso de que yo diga y que no, es que a mí nunca me dio. Quizás sí lo tuvo, porque yo tengo amigos que dijeron que nunca le dio, pero a la hora de entrar a un trabajo le dijeron que se fuera a hacer una prueba de antígenos o una prueba de este MG para saber si en algún momento tuvo el virus. Y cuando van, le sale que sí en algún momento lo tuvieron. ¿Por qué saben que lo tuvieron? Porque la prueba MG sale que su cuerpo creó un anticuerpo contra el virus. O sea que en algún momento lo tuvo que tener para poder crear el anticuerpo. Así que, aunque digamos que no, es que a mí nunca me dio, nunca lo sabemos. Porque ¿qué pasa? A la mayoría de los jóvenes le dio asintomático. Y si no le llegó a dar, igual, usted se puso la vacuna contra el COVID. ¿Y qué hizo la vacuna? La vacuna lo ayuda a crear anticuerpos contra el COVID. O sea que su descendencia va a tener esos anticuerpos. Porque usted se vacunó contra el COVID. ¿Ya? Quizás no lo vaya a tener al nivel de una persona que le dio COVID y después se vacunó. Obviamente, sus descendientes van a tener aún más posibilidad de que nunca le dé COVID. Porque ellos, además que creó el cuerpo anticuerpos por el COVID, la vacuna lo ayuda a crear más. Bien, pero si usted se vacuna, obviamente no le va a ocurrir nada a la siguiente generación. Y recuerde que el COVID va a llegar a un punto en que va a ser tratado como un resfriado más. Va a ser tratado como si hubiera sido una influenza o algo normal, que van a tener que ir a vacunarse todos los años. Bien.
Todo esto se ha podido desarrollar en los últimos 25 años de investigación, los cuales culminan en su primera parte en el año 2003 con haber descifrado el genoma humano. Pero este logro solo fue el comienzo de una nueva era. El conocer el secreto albergado en los cromosomas del hombre fue como encontrar los capítulos de un libro. Ahora la tarea es encontrar los secretos de cada capítulo. Hoy sabemos que hay 4 bases, que son la esencia de todo, que las comparten todas las especies vivas sobre la Tierra. El ser humano posee en sus genes un total de 3.200 millones de pares de bases. 22 pares de cromosomas más 2 cromosomas sexuales X y Y. Cada cromosoma en promedio contiene 1.400 genes. Claro, esto depende. Bien, ahí le están dando numéricamente la cantidad de cada cosa, ¿no? 3.200 millones de pares, creo que fue que dijo, 22 cromosomas más las 2 pares sexuales, que forman los 23 pares de cromosomas, 1.400 genes tiene cada uno de los cromosomas. De su tamaño. Han sido descubiertos 25.000 genes a la fecha. Se estima que existen 30.000 posiblemente en el núcleo, pero también una pequeña cantidad existe en otro organelo intracelular no menos importante, las mitocondrias. Estos genes, mediante el proceso llamado splicing, codifican cerca de 100.000 proteínas, que serán las que darán forma y característica a cada ser humano. Pero los secretos siguen intrigando a los científicos. De toda esta enorme secuencia de 3.000 millones de pares de bases, únicamente el 1.5% son utilizados para codificación de proteínas. La mayor parte son secuencias repetidas y ADN no codificador, cuya función exacta hasta hoy se desconoce. Más interesante aún es cuando comparamos el genoma humano con el de otros organismos vivos y nos damos cuenta que no somos el genoma más grande. Un ratón tiene un genoma muy similar que el humano en cuanto a tamaño y genes. Pero más allá de esto está la diferencia entre 2 seres humanos. Todos los Homo sapiens somos diferentes en no más de 0.1% de nuestra secuencia genómica. Esto significa que cada ser humano tiene aproximadamente 3 millones de bases distintas. Cada individuo posee un promedio de 100 trillones de células en el cuerpo, cada una con su propia copia exacta del genoma y con la información necesaria para reproducirse. Pero algo caracteriza al Homo sapiens y es su capacidad pensante, producto de sus 100 billones de neuronas comparado con las 300 neuronas que posee una lombriz. Y con todo este conjunto de bases, el ADN conforma los diferentes genes, que son condensados en histonas y dan lugar a los cromosomas que luego dan paso a la mitosis o meiosis. Toda mujer posee 2 cromosomas X y todo hombre posee un cromosoma X y uno Y. Mediante la mitosis, cada célula podrá replicarse en sí misma con exactitud y por el proceso de meiosis se formarán las células germinales tanto en el hombre como en la mujer, que luego al unirse darán continuidad al proceso maravilloso que empezó hace 100 millones de años. De dicha unión brotará una nueva vida, particular, irrepetible, con su propia secuencia de bases que harán de este ser humano una persona con características únicas en nuestro planeta. Bien, como él dijo, cada ser humano es único porque nadie se parece a nadie, porque nada más con el simple hecho de que usted sea 0.01% diferente a los demás, significa que usted tiene, como él dijo, 3.000 millones de pares distintos dentro de usted que son diferentes a los otros 3.000 millones que tiene la otra persona. Por eso cada ser humano es único. Y esa es la incógnita que se pregunta el ser humano aún hoy en día. Si todos estamos formados por células, todos estamos formados por ADN, todos estamos formados de la misma manera, ¿por qué todos somos tan distintos? Entonces ahí es donde entra la biología molecular. Bien. Los gemelos no son iguales en todo, pues. No, son iguales, pero recuerde que son iguales físicamente, pero estamos hablando ya internamente celular. Bien, recuerde que, ¿qué ocurre? Si los gemelos son iguales en todos, cuando van a tener hijos, imagínese que usted sea gemelo de alguien, usted tiene un hijo y cuando le hacen la prueba de ADN, si son iguales en todos, sale que es hijo de su hermano. Usted va a decir que ese no es hijo suyo y el doctor le va a decir que, pero es que ustedes son gemelos idénticos, así que ese también es su hijo. Esa es mentira.
cada quien tiene un ADN distinto. Entonces, por más que sean idénticos en rasgos físicos, internamente eres diferente. Bien, eso es lo que ocurre, porque el ADN es un código que nos identifica a cada persona. Cada persona es única, entonces nadie es igual a nadie, por más que hayan sido gemelos o mellizos, cada quien tiene su código genético diferente. Y eso es lo que estudia la biología molecular, porque el ser humano siempre ha tenido la curiosidad de saber las cosas. Por eso el ser humano es diferente a los demás animales. El ser humano evolucionó por su curiosidad. Fue lo que lo hizo evolucionar. Porque si el ser humano no fuera curioso, él vería el fuego como lo ven los animales y huye, en vez de utilizarlo para que lo utilizó, para cocinar o para ahuyentar animales en esa época. Si el ser humano no fuera curioso, no hubiera buscado la manera de sobrevivir al entorno, sino que hubiera seguido viviendo como un animal. Pero gracias a la curiosidad y a las ganas de sobrevivir, porque el ser humano está vivo en la Tierra por su capacidad de sobrevivencia, bien, es que el ser humano se mantiene como la especie dominante, por decirlo así. Bien, ahí acaba el video. Tiene, como le dije, tenía que tomar apuntes, ¿no? Todos los apuntes necesarios. Bien, en química, como es, esta semana que viene no hay examen, yo voy a dar el cuestionario esta semana, lo resuelven y la otra semana vemos el video explicativo. Bien, algo más que tiene que saber de la biología molecular. ¿Dónde está? Profe, una pregunta. Dígame, ¿Cuál color de cabello es el más dominante? el negro y el castaño. Castaño y chocolate, pues tirando a negro. Son los colores que más hay. Por eso cuando ven a la gente de un rubio o un pelirrojo, siempre el ser humano tiende a exaltarse. ¿Y qué? ¿Y eres rubio? ¿Eres pelirrojo? Porque es muy difícil. Son genes que no son dominantes, son siempre recesivos. Se mantienen siempre escondidos y por mucho tiempo. No pasan de que generación a generación, a menos que se case un pelirrojo con un pelirrojo y ya ahí no se puede hacer nada, ¿no? Que pase la propaganda de Grammarly. Bien, ese video que va a ver aquí son los descubrimientos que se hicieron en el 2018, lo más importante. Dentro de ese descubrimiento hay un descubrimiento sobre la biología molecular, que es un detector de moléculas para saber cuándo una persona va a tener cáncer. Bien, cuándo puede desarrollar el cáncer. Todos podemos desarrollar el cáncer, pero hay personas que son más, ¿cómo se dice? Más propensas a desarrollar un cáncer. Bien, entonces alguien descubrió dentro de estos descubrimientos está el de las moléculas para
ayudar a lo que es el cáncer. Ghostly particle called a neutrino left a telltale track. Researchers traced it back to its likely source, a bright galaxy called a blazar, far away. The findings suggest blazars may also be the source of mysterious, ultra-high energy cosmic rays. Deep beneath the Greenland ice sheet, scientists have discovered a massive crater. It was created by the impact of a mountain-sized asteroid. The impact is relatively recent and hasn't yet been firmly dated, but the event may help explain some puzzling climate changes. This ancient fossil is more than 500 million years old. But was it an animal? An intriguing find suggests it was. Scientists discovered traces of cholesterol, a signature of animal life, associated with these fossils. The feat. Esta es otra de las facilidades que le da la biología molecular al mundo. Estos fósiles no se pueden determinar qué es porque usted ni yo podemos saber qué es un fósil. Para mí eso hubiera sido cualquier otra cosa. Pero ellos lo determinaron por medio solamente de una molécula. Cuando estudiaron el ADN de ese fósil, se dieron cuenta que tenía una molécula de colesterol. Por lo tanto, ya asumieron que era un animal. De una vez. Indicates the fossils, which belong to a mysterious class called Ediacara, were some of Earth's earliest animals. The first drug based on a gene-silencing reaction called RNA interference, or RNAi, won approval this year for use in the United States and Europe. Researchers discovered RNAi, which blocks messenger RNA, 20 years ago. And the drug, which targets a rare hereditary disease, could be the first of many. Bien, eso que tiene ahí, ese medicamento que actúa bloqueando el ARN mensajero, ¿para qué funciona? Eso también es biología molecular. Él ataca el ARN mensajero evitando que las personas que tienen enfermedades hereditarias la adquieran. Es decir, que puede acabar con muchas enfermedades como la diabetes, la hipertensión, porque si la gente toma esto, él va a inhibir lo que es la enfermedad las enfermedades hereditarias. Bien, hay otras enfermedades hereditarias que la gente no sabe, pero el Parkinson, el Alzheimer son enfermedades hereditarias. Si alguien en su familia sufre de eso, usted es propenso a sufrir de eso. ¿Cómo se evita sufrir de Alzheimer y de Parkinson? Tiene que dormir bien, comer bien. Más que todo dormir bien, porque dormir es lo que ayuda a las neuronas a realizar el trabajo correctamente. Las personas que sufren de Alzheimer y de Parkinson, estas enfermedades que uno olvida o que uno está temblando, ocurren porque son personas que toda su vida vivieron bajo mucho estrés. Bien, la mayoría en los soldados que están bajo mucho estrés en Estados Unidos o en otros países que siempre están en línea de batalla, llegan a sufrir de esta enfermedad y enfermedades neurológicas porque viven con traumas. Bien, entonces viven bajo mucha presión y mucho estrés. Profe, ¿existe una manera de dividir todos estos efectos del estrés? Por ejemplo, ¿Cómo? yo tengo 40 años. Por ejemplo, yo tengo 40 años. Y yo sé que durante toda mi vida tuve mucho estrés, pero yo quiero hacer algo para inhibir eso, para que en un futuro no tenga una de esas enfermedades. No se puede hacer algo como, no sé, empezar a hacer ejercicio o algo así. Sí, usted lo puede inhibir y puede hacerlo, pues puede empezar a hacer ejercicio, empezar a dormir bien, empezar a comer bien, tratar de siempre estar más calmado, no tener tanto estrés, para ver cuando llega a cierta edad ya no lo ocurra. Obviamente, si empieza a los 40 años va a ser más propenso a que una persona a los 20 ya lo está haciendo correctamente, pero sí lo puede evitar. Lo que pasa con las personas que sufren de Alzheimer o Parkinson, como dije, además de una enfermedad hereditaria, que ya son más propensos, que cuando viven bajo mucho estrés o mucha presión de que no duermo 2 horas al día, duermo 3 horas al día, porque hay personas que duermen nada más eso porque quieren hacer muchas cosas a la vez. Cuando llegan a cierta edad y van teniendo señales, porque ya una persona de 20 años, que 10 o 15 años vive bajo estrés, cuando llega a tener 40 o 45 ya van teniendo señales de Alzheimer o de Parkinson.
Bien, le empiezan a fallar neuronas y ellos tienen que ver las señales. Usted sabe que el derrame cerebral, la gente que no es que le dio un derrame y eso no se puede evitar, sí se puede evitar. El derrame da señales, bien, da muchas señales. Lo único que el ser humano, las personas que no saben medicina o que nunca se han puesto a leer sobre eso, no saben cuáles son las señales de un derrame. Pero los derrames se pueden evitar. Antes que de un derrame se puede llevar una persona al médico si ve las señales y la persona no le da el derrame. Bien, es igual que el Alzheimer y el Parkinson. Su vida, durante la vida, usted va a ver muchas señales de que se me olvida muy rápido las cosas. Estoy de vez en cuando me da una tembladera en las manos. Usted va al médico y usted le dice al médico y el médico le va a hacer exámenes en la cabeza para ver qué está pasando. Y ahí es como dice Juan, el médico le va a decir a usted, mire, usted puede sufrir de esto más adelante. Tiene que hacer esto, esto y esto para evitarlo. Tome esto, haga esto. Y así la persona lo evita. Pero si usted no le da importancia a nada porque usted piensa que está bien, a la larga ocurren cosas. Recuerde también que fumar, beber y las drogas destruyen las neuronas. Cuando la persona bebe mucho, las neuronas se le van destruyendo y la persona que consume droga ni se diga, eso lo destruye peor. Mucho peor. Profe, y si a la vez que yo tengo estrés, hago ejercicio, ¿cómo queda el cuerpo? Lo que pasa es que ahí es donde entra el detalle. Cuando las personas sufren de estrés y hacen ejercicio, el ejercicio es uno de los liberadores de estrés mejores que existe. Porque la persona libera toda esa tensión. Entonces, toda esa tensión que tenías sobre tu cuerpo y sobre tu cerebro a la hora de hacer ejercicio, tú lo liberas. Es como mantener un equilibrio. Estoy estresado porque tengo muchas deudas, trabajo, y vas a hacer ejercicio de ahí, te olvidas de todo y te desestresas. Mantienes un equilibrio. Tu cuerpo no está ni sobre estrés, ni es que eres la persona más saludable, sino que mantienes un equilibrio está bien pues mantener un equilibrio porque a la larga no te va a afectar. Porque vas a estar, como se dice, bastante equilibrado y vas a llevar las cosas bien. Por eso es que siempre le dicen que mantenga un equilibrio, una vida sana, coma bien, no sé qué, una dieta balanceada. Una dieta balanceada no es que usted va a dejar de comer McDonald's. Si usted de vez en cuando quiere comer su McDonald's bien, pero no es que todos los días va a comerlo. No es que todos los días va a tener que comer legumbres, no, usted puede comer otras cosas. Eso es balancearse. Bien, es importante balancearse. Profe, la escuela de estrés. ¿Cómo? La escuela de La estrés. escuela de estrés. El Bueno, sistema está, es la nuestra escuela, tradición. la escuela le da estrés porque no la saben manejar. A mí la escuela no me daba estrés. Yo era feliz en la escuela porque como era presencial, yo estaba ahí con la gente, así que yo estaba bien. Ahora la escuela sí da bastante estrés, porque obviamente usted está todo el día sentado ahí, mirando la compu, haciendo mil cosas, encima se toca hacer tarea. La escuela da estrés, ahora sí da súper estrés. Por eso es que hay países que a los niños no le dejan tarea y el nivel de educación es mayor y son más eficientes los estudiantes y los No, trabajadores. de verdad lo dije por eso exactamente. Finlandia, yo creo que no dejan tarea en Finlandia. Sí, no, hay bastante. ¿Por qué? Porque esto es una metodología retrógrada. Yo siempre he dicho que esto es una metodología retrógrada. ¿Por qué? Porque en otros países, no solo en Islandia, Dinamarca, Noruega, los trabajadores son más eficientes. Los estudiantes son más eficientes por la simple razón de que el tiempo libre es tiempo libre. No le causas estrés ni carga al estudiante. Todo lo que el estudiante hace lo hace en la escuela. Entonces, cuando él va a su casa, ya él no tiene que estar preocupado. ¿Qué tengo que entregar la tarea? No que tengo que hacer una charla. No. Entonces, ¿por qué tampoco sufren estrés? Porque esos lugares allá no califican al estudiante. No es que usted ganó 5 o 3, no sufres de esa presión de una calificación, sino que la escuela es para que aprendas. O sea, obligatoriamente tienes que aprender, no es obligatorio, o sea, vas a aprender algo. De que vas a aprender, vas a aprender. Entonces eso es lo que ellos quieren. Claro, obviamente vas a pasar de un grado a otro tranquilamente sin el estrés, que no es que yo soy cuadro de honor, no es que tengo que mantener las notas, no, sino que ya aprendiste lo que tenías que aprender. Ahora en el otro nivel te voy a enseñar otra cosa. Para eso es Entonces, nuestra autodefensa en los ejercicios, algunos intentan copiarse para no tener estrés y eso es malo. más estrés, correcto. Es que es así. Porque el ser humano busca la manera de sobrevivir. Y entonces, si ya estoy estresado por una cosa, me voy a estresar por otra cosa porque tengo que hacer las cosas. Entonces, ahí es donde entra el detalle. Por eso es que
se está tratando de buscar una educación más humanitaria. Yo trabajé en una escuela donde no se dejaba tarea. Todo lo hacíamos en el salón. Y los niños no venían tranquilamente porque sabían que no tenía que hacer tarea. Todo lo hacíamos en la escuela. Bien, entonces eso es una metodología que en Panamá debería ir cambiando, pero como nosotros somos un país subdesarrollado, nos cuesta ver eso. Nos cuesta verlo. Bien, bien, pues vamos a quedar hasta aquí. Ahora entra en química, le voy a dar el cuestionario